Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, un gran abrazo para todos ustedes. Me siento muy contento, feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes de poder estudiar la lección de escuela sabática día a día. Hoy vamos a estudiar la lección para el día lunes 13 de abril titulada Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Es importante conocerse uno mismo? Claro que sí. Y porque en estos tiempos hay una tendencia de personas que hablan a otras y dicen así, confía en ti mismo. Hay grandes líderes o cantantes o influencers que dicen, yo creo en mí, dicen así. Y claro, hay algunos que creen en uno mismo. No es tan mal creer en uno mismo. Lo malo es sacar a Dios de todo esto, sacar de esa ecuación. Para poder crecer, para tener éxito hay que confiar en Dios y Dios nos ayuda a tener un verdadero conocimiento primero de Él y después de uno mismo. Pero si yo saco de todo esto a Dios, entonces me quedo igual vacío, porque solo sin Dios nada podemos hacer. Aquí Lucas nos va a explicar, hay unos textos, tenemos cuatro textos importantes en la lección de escuela sabática y quiero leer para ustedes lo que está ahí en Lucas capítulo 18 versículo 9. El 9 es un versículo importante, dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hay dos grupos de personas, los que confían en sí mismos, y mira, cuando uno confía mucho en sí mismo, viene el orgullo. Confiar en uno mismo no está mal. Hay que confiar, pero hay que confiar primero en Dios, después uno mismo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando uno cree mucho en sí mismo, viene el orgullo, y el orgullo es capaz de menospreciar, pisotear, llegar al poder haciendo de todo y sin tener cuidado de que nos relacionamos con personas. Y en este mundo de relacionamiento es necesario poner toda nuestra confianza en aquel que es nuestro creador, que es Dios. El que cree en Dios, primero, el que ama a Dios, entonces puede amar a su prójimo y no lo va a menospreciar, lo va a amar. Y esta lección Jesús se la dio a esas personas que confiaban en sí mismos. Claro, es una lección que también trasciende para nosotros, para nuestros tiempos, porque en ese tiempo habían orgullosos, todo el tiempo ha habido orgullosos. Desde la caída, Satanás se encargó de sembrar ese orgullo, esa confianza en uno mismo. Y bueno, dos personas entran al templo a orar, uno que era fariseo y otro que era publicano. El publicano era la persona normal, común del pueblo, el que era pecador. Bueno, todos somos pecadores, y a veces sucede eso, ¿no? Que cuando estamos mucho tiempo en la iglesia, que no es malo estar mucho tiempo en la iglesia, pero uno cuando deja de concentrarse en las cosas de Dios, de mirar las cosas de arriba, uno empieza a mirar sus riquezas materiales, uno empieza a ver los títulos profesionales, que no está mal tampoco estudiar, está muy bien, pero creerse, sentir que uno tiene valor por estas cosas, ahí comienza el problema grande. Y esta persona que estaba más pegada, este líder religioso que oraba dando grandes voces, clamando a Dios, no salió perdonado. Pero la persona que sí reconocía su pecado y decía, Señor, ten misericordia, sé propicio a mí, que soy pecador, ese sí salió justificado, dice la palabra de Dios. Y finalmente este texto, esta parábola cierra con esta frase importante. Lucas 18:14. Os digo que el que descendió a su casa os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí no estamos hablando de esas personas que andan con apariencia de piedad. No estamos hablando de las personas con extrema pobreza que andan muy humildes o sin zapatos. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a la humildad de corazón, de poder reconocer el pecado, reconocer que sin Dios no somos nada, reconocer que solo con la ayuda de Dios Dios puede justificarnos, limpiarnos de toda maldad. No es por la cantidad de obras que hacemos o por la cantidad de años que estamos en la iglesia incluso, o por más que títulos, maestrías, doctorados que tengamos, aún así dentro de el área de la teología, no se refiere a eso.
porque muchos líderes fariseos de ese tiempo estaban perdidos, estaban lejos de Dios. Y solo un corazón que reconoce a Dios está listo para ser perdonado. Otro texto que también encontramos es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cualquier mala situación que hayamos cometido, Dios nos limpia. Y una vez que Dios te limpia y tú has recurrido a Él para que Dios te limpie, te libere de esas cargas, nadie más te puede juzgar. Porque si Dios no te juzga, ¿qué pues el mundo te va a querer juzgar? No, pueden de repente juzgarte, pero eso no importa porque Dios te justifica. Y finalmente nosotros vemos en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos, esta pregunta, que es una pregunta incómoda, que debemos repetirnos siempre: ¿cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cuánto orgullo tengo en mi corazón? Mi actitud es como la del fariseo, como la de ese líder religioso que no se humillaba. Hay humildad en mi corazón, y la humildad no se refiere a hacer obras buenas o demostrar que soy humilde dando todo mi dinero a los pobres o publicando en mis redes sociales las cosas que hice. La humildad es primero reconocer que Dios es el que tiene el control de mi vida, es el que dirige y el que me habla a través de su palabra. Y cada vez que yo contemplo su palabra, cada vez que yo estudio y voy a profundidad a la fuente de sabiduría, esa fuente de sabiduría me llena de compasión, de amor, elimina también, va barriendo el orgullo que queda dentro de mí. Así, mis amigos, es un placer, una alegría compartir este repaso de este día, y les deseo lo mejor, que les vaya muy bien, siempre con la bendición de Dios. Nos vemos en el próximo video.